Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. 19:03, arranca La Máquina de Pensar aquí en Radio Uruguay con Matías Rodríguez en controles de emisión, ¿cómo le va Mati? Y Carolina de Cuadro en la producción del programa. Hoy vamos a estar hablando de una exposición muy especial del Centro Cultural de España y vamos a también a oír poesía en la voz de la poeta Lilian Toledo. Así que ya mismo arranco y ya mismo, fíjense, le digo bienvenido Ricardo Ramón. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Ando muy bien, muchísimas gracias por invitarme y qué gusto estar con tu audiencia otra vez. Gracias por estar acá, Ricardo. La idea es hablar sobre Archipaper. Es un nombre importante de una exposición que está ahora en el Centro Cultural de España y que va a estar hasta el mes de agosto y que no es la primera vez que se da la exposición, ¿no? Porque ha recorrido otros centros culturales en otros países. Sí, esta es una producción que es una producción nuestra de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se plantea como en los momentos de la famosa crisis que hubo del 2008. Del 2008, sí. Como esos grandes estudios de arquitectura que habían, pues, de alguna manera ganado muchos de los concursos internacionales en el mundo y que habían posicionado la arquitectura española en el mundo. ¿Qué iban a hacer con la crisis? ¿Qué hicieron con la crisis? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todos esos edificios proyectados? No, ya, claro, ¿y qué pasó con esos estudios con 20, 25 personas, todos contratados? ¿Qué estaban haciendo? Si no había ningún proyecto, ningún contrato, sí, aparte nada. hay que recordar que la crisis fue un boom, una burbuja inmobiliaria precisamente que consistía, que fue lo que generó no solo la burbuja inmobiliaria, te pregunto, me imagino, sino también una burbuja de estudios arquitectónicos. O sea, en España la arquitectura estaba viento en popa y de repente, ¡pum! Pues lo que pasó es que se cortaron los encargos y entonces hubo que hacer ERES en los estudios, empezar a despedir gente, ver a ver qué esto. Fue la gran crisis de la arquitectura. Pero claro, las mentes no se pueden estar quietas. Entonces lo que demuestra esta exposición es que aunque no hubiera proyectos, aunque no hubiera edificios a realizar, esas mentes seguían trabajando. Entonces esto es lo que vemos, son proyectos utópicos, algunos realizados, otros no realizados, fuera del mundo de la construcción, fuera del mundo de los grandes encargos, pero que definen muy bien la característica especial de cada estudio, su propia personalidad y, bueno, la magia de cada uno, ¿no? Está también, digamos, de una forma muy importante, siempre ha sido importante, ¿no? El dibujo, el papel del dibujo en la arquitectura, ¿no? Y cuando hablamos de dibujo, no piensen solamente, obviamente, en planos, que es lo que uno piensa, sino también hay que pensar en fachadas, hay que pensar, y cuando decimos en dibujos, también podemos pensar en diseños, en diseño gráfico, también podemos pensar en plantas, o sea, todo lo que en colores, en fotografías digitales, todo para tratar de ilustrar un proyecto. Sí, eso como no cuesta dinero, pues mira, se puede hacer, claro, ¿no? Entonces es un poco también lo que hicieron ellos, ¿no? Que se dedicaron a diseñar, a dibujar, a no perder el pulso, pero no el pulso solamente técnico del hecho del dibujo, claro, sino el pulso mental. Claro, y entonces es muy importante porque, claro, en un momento determinado que tú no tienes contratos, puedes imaginar porque la imaginación es gratis. O sea, no tienes la obligación de pasarlo a objeto. Y entonces esto es lo que hacen ellos, y todos reconocen que el aprovechar la crisis en este sentido les supuso un avance en su trabajo y en sus proyectos al mismo tiempo que un análisis interior de lo que ya habían hecho antes. Con lo cual todos estos estudios, una vez pasada la crisis, han crecido y han vuelto a ganar otra vez los concursos internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estuve recorriéndola en el Centro Cultural de España, esto está hasta agosto, esta exposición, y para que se hagan una idea, una de las impresiones que tuve es la de asistir también a
a fachadas o a diseños que parecen del futuro, ¿no? De casas, de edificios que podrían ser del futuro, o de la idea que uno puede tener del futuro, y donde obviamente lo ornamental y obviamente lo que es el diseño de fachadas o de está muy expandido, ¿no? O sea, que hay mucha imaginación. Claro, pues por eso te digo. Porque eran todas cosas que no se habían realizado. Claro. También leí que como que no, que serían todos dibujos de exposiciones de construcciones no realizadas. No, algunas son realizadas, algunas se realizaron porque la verdad es que cuando las empezaron a dibujar, pues hubo gente inversores que dijeron yo quiero esto, esto es una maravilla, esto es alucinante, y ha habido cosas que se han hecho. El interés, además del diseño, es el interés por hacer una arquitectura y un urbanismo más más de escala humana, ¿no? Son futuristas, pero de alguna manera son edificios mucho más inteligentes, son edificios que tratan la ecología de una manera importante, aparecen materiales reciclados, son edificios autosuficientes, o sea que el concepto se va haciendo hacia una mejora de la relación de la arquitectura, de lo humano, claro, de la arquitectura con lo humano, ¿no? Con lo humano, con el contexto, el tema de las casas inteligentes también. Tampoco hay que imaginar que todos los dibujos son perfectamente arquitectónicos, porque digo, la idea arquitectónica que tiene uno, porque hay algunos como a mano alzada, ¿no? Hay un dibujo que hay mucha gente, que le saqué una foto incluso porque me llamó la atención, estaba en la página 13 sobre el catálogo. Hay que decir también que igual si no se hubiera construido nada, es una idea muy interesante la de asistir a proyectos que están dibujados y que jamás se hicieron también, ¿no? Porque hay ahí algo muy muy interesante, por lo menos a mí me llama la atención, es como ver los dibujos de Leonardo da Vinci, de máquinas que nunca las pudo hacer o que jamás eran proyectos, porque es parte de la imaginación y ahí la fuerza está en el dibujo. Hombre, y además hay una gran tradición de la arquitectura utópica, ¿no? También. O sea, en el mundo de la ilustración, por ejemplo, en el siglo XVIII, que fueron los grandes momentos de esa arquitectura que venía con una nueva ideología, ¿no? Claro. Que era dar luz a la oscuridad, pues también apareció gente como muy interesante en ese aspecto, y en el propio Renacimiento. O sea, siempre ha habido ese concepto de lo que es la arquitectura utópica, que es lo que permite al arquitecto práctico también avanzar, ¿no? Avanzar en su discurso. Es una forma también de entrenar el músculo de la imaginación en plena crisis, también, que eso es algo que se ha escrito una y otra vez, que en las grandes crisis de la humanidad, en este caso la crisis de España, pero crisis económica, pero a veces las crisis trascienden lo económico, da la impresión que a veces son como unos empujones para la imaginación, ¿no? Sí, por eso, porque estás suelto, o sea, no dependes de que eso se materialice, nada constriñe tu imaginación, claro, la dejas suelta y la dejas suelta y mira lo que pasa, maravillas, ¿no? Bueno, hay algunas que están muy bien, por ejemplo, esto que estás mostrando. Sí, aquí, lo de Manuel Ocaña, por ejemplo, ese tratamiento de que además me hace mucha referencia a nuestra estación de tren Artigas aquí, ¿no? Como de alguna manera se podría recuperar también, ¿no? O sea, ahí en ese caso es un proyecto para recuperar una especie de para la comunidad, creo que en Andalucía o algo así, y que tiene que ver eso con recuperar espacios y para la comunidad, digamos, ¿no? Sí, como porque además hay una cosa muy interesante que pasa en las crisis, ¿no? Que como no hay dinero, se procura preservar un poco más lo que se tiene y de alguna manera darle otro aire. O sea, es el gran momento de la restauración, es el gran momento de la rehabilitación, es el gran momento de no construir porque sí, sino también volver a una mirada de la arquitectura del pasado y procurar no perderla, ¿no? Claro, y actualizar también. Y actualizarla y crear esas cosas pues tan maravillosas, ¿no? Porque hay mucho, por ejemplo, de esto de influencia, por ejemplo, de Chippendale, ¿no? Cuando él trabaja todo lo que hizo en los museos de Berlín y en diferentes museos, es un arquitecto de referencia porque de alguna manera preserva el pasado,
pero le da un carácter de futuro increíble, ¿no? Es esa simbiosis. Vos sabés que estuve ahora, digo, entre paréntesis, obviamente estamos hablando de la exposición, pero todo tiene que ver. Estuve la semana pasada en el Congreso Literario LASA, internacional en Buenos Aires, que se hizo en el Centro Cultural Kirchner, que es, obviamente, supongo que lo conoces, ¿no? Muchísimo, pero Bueno, además estuve prácticamente en su creación, ¿no? yo no lo conocía y estamos hablando de un gran edificio que hay en Buenos Aires, que era la sede del Correo Nacional de Argentino, ¿no? Y que se creó como un gran centro cultural y es impresionante, es como si fuera, digamos, un estilo de la Facultad de Derecho o la Universidad de la República, pero a escala de una manzana enorme, gigantesca, y es algo que también se hizo en Madrid, ¿no? Utilizar el edificio antiguo de Correos y sacarle la función de correo y hacer un centro cultural, ¿no? Es que además los edificios de correos siempre son muy Son emblemáticos muy lindos, en todas las ciudades y sí. además había un potencial porque era el edificio de la comunicación de la época, ¿no? Claro. Allí era donde te relacionabas, mandaban los mensajes, recibían los paquetes, era un centro de comunicación, Sí, ¿no? es como los edificios ahora de la Torre de Antel o en todos los países, o sea, claro. Todo el mundo que tiene un gran edificio de telecomunicaciones para decir, mira qué bien comunicado que estoy. Claro. Eso ocurría en el correo en el siglo XIX. Sí, porque además te voy a decir, estos edificios lo que daban es una imagen de la ciudad muy moderna, claro, y muy potente. Dices, mira, qué edificio de correos hay en Madrid, qué ciudad, ¿no? Exacto. Y eso se cambió, ahora se modificó 100 años después, más o menos, y en Argentina, bueno, y en Madrid ya había ocurrido antes también. ¿Y qué te parece? Digo, te estoy sacando un poco de tema, pero ¿qué te parece comparando una cosa y la otra? La del Correo de Madrid, el Centro Cultural, y esto, que es una cosa impresionante. Vamos a ver, hay una cosa con el proyecto de Madrid, es mucho más respetuoso con el edificio anterior que el de Buenos Aires, porque el de Buenos Aires instala dentro, prácticamente hay un vaciamiento importante, y lo que instala dentro es la Gran Ballena, que es el gran auditorio. Claro. Entonces, para meter la Gran Ballena allí ha habido que destruir bastante. Claro. Pero es muy interesante también porque, aunque haya destruido bastante por dentro, mantiene bastante la esencia del edificio. Sí. O sea que hay una mezcla interesante. El de Madrid es un Art Deco, es un edificio de muy primer nivel arquitectónico. Sí, o sea, mucho mejor que el de Buenos Aires a nivel arquitectónico. Parece más chico, ¿no? Estamos hablando de un edificio como más chico. No, porque lo que pasa es que es la situación. Como tú lo ves rodeado en la plaza, pero luego tiene una gran parte detrás que te comunica con la calle Alfonso XI. Y además tienes una super galería acristalada que te comunica varias calles, es igual de grande o por el estilo. Lo que pasa es que ese concepto de vaciamiento y de crear dentro la Gran Ballena te lo dimensiona de una manera muy importante. A mí me pareció gigantesco. Claro, porque el concepto es más alto que el de Madrid, o sea, tiene más altura, pero yo hubiera dicho que el de Madrid es más alto y es más chico porque está en la esquina. No, es más alto, te puedo dar la referencia, y esto, bueno. Yo le digo al público, ir a los dos y comparar y a ver qué os parece. A mí me gustan mucho los dos. Sí. Lo que ha conseguido Buenos Aires es una maravilla, porque la Ballena es realmente un espacio para oír música impresionante. Yo creo que es una de las mejores salas del mundo en estos momentos para oír música. Tiene una sonoridad increíble, tiene una presencia. Yo todos los conciertos que voy a oír ahí es que digo, esto es una maravilla, ¿no? Mira. Sí. Y eso es lo que se ve en el centro, digamos. Eso es lo que se ve en el centro, que tú lo ves como si fuera una nube gigante. Exacto, ¿no? una nube metálica enorme que parece que fue una instalación y no es el techo de la... Lo que tú ves por debajo es la base de todo el edificio, todo el auditorio está dentro de esa nube. Sí. Te recomiendo que vayas a la CGTV porque vas a alucinar. Aparte, ellos han puesto un órgano impresionante y se oye maravillosamente. O sea, eso es un espacio de verdad para a los que nos gusta la música. Es un gran auditorio, una maravilla. Sí, había estaba anunciado Daniel Barenboim, entre otros. Pero bueno, tiene que ver esto con el tema de cómo reconstruir o cómo adaptar a nuevas
a nuevas funciones edificios que son, en este caso, emblemáticos, sí, porque son emblemáticos. Y aparte es una manera de reutilizar la arquitectura. Es que lo de la piqueta y lo de tirar para construir el típico edificio de siempre, de las lunas polarizadas, es que eso ya es horroroso, es que cualquier pueblo de cualquier sitio lo tiene. La gran arquitectura es la gran arquitectura que es capaz de crear un edificio emblemático, que haya una referencia y que luego tenga una habitabilidad increíble. Y en estos momentos hay que añadir también que sea autosuficiente, ¿no? Que sea autosustentable, que sea sustentable. Lo que pasa que también a mí me da la impresión que en Buenos Aires la combinación de lo moderno reciclado con lo antiguo se da de una forma muy con mucho gusto y con mucha, digamos, a veces mucha audacia, y en Uruguay me da la impresión que o nos quedamos con el tema de que esto es un patrimonio, no se puede tocar, y lo que se puede tocar lo volamos. Bueno, entonces en el medio no hay nada, porque digamos los que defienden el patrimonio no quiere que se toque nada, o que se no, porque obviamente ahí aparece siempre la iniciativa privada, ¿no? Y proyectos y capitales, en fin. Sí, tiene que haber un equilibrio. Bueno, se ha intentado sacar una nueva ley de patrimonio que fuera realmente interesante para todo el mundo, para la protección del patrimonio y también para los constructores. Para los constructores privados, y no se ha logrado. No se ha logrado porque siempre se va para otro lado. O sea que hay que seguir en esa lucha para conseguir, porque sin una ley buena puede pasar cualquier cosa. Entonces hay que trabajar bien esa ley. En Argentina se está haciendo, se ha hecho desde hace tiempo, y además hay un respeto por lo icónico. Tú sabes que el argentino es muy mitómano y tiene como esa conciencia de su país como muy arraigada. Somos lo más grande. Sí, Buenos Aires claramente. ¿Qué más quisiera París que ser como Buenos Aires? He oído decir yo yo también, y Nueva York. Solamente se puede comparar con Nueva York. Yo lo he oído, amigos. O sea, eso no pasa aquí. Cuando nosotros nos podremos comparar con Praga o con alguna de las ciudades importantes del centro de Europa, porque tiene la misma magia, una calidad arquitectónica de primer nivel. Hay como una cosa de orgullo, que eso sí que hace que de verdad el argentino está muy orgulloso de lo suyo. Pero de todas formas en Argentina, por ejemplo, si uno va al mercado, digamos al shopping del Abasto, por ejemplo, uno ve como en un mercado se puede hacer un shopping increíble. O va a las Galerías Pacífico. Todos los uruguayos vamos, ¿no? Y vemos las Galerías Pacíficos y quedamos impresionados de esa combinación de la modernidad y del uso, digamos, empresarial, digamos, ¿no? La palabra, respetando sin tener que volar todo y hacer un cubo, digamos, un shopping de cristal, center. Claro. El cubo de cristal. Exacto. Que es que poca imaginación, ¿no? Siempre estamos con el cubo de cristal, Dios mío, pero arquitectos, pásense por la exposición Archipaper y vean cómo se puede imaginar nuevos espacios y nuevas concepciones. Basta ya de ese cubo de cristal, que además ese cubo de cristal yo creo que a los promotores les encanta porque les sale muy barato o por tal, pero debe haber algo de costos, claro, de diseño, porque también uno, digo, a mí me ha pasado de ir a Santiago de Chile, y en Santiago de Chile quedar extasiado de que cada edificio sea una obra en sí mismo, ¿no? O sea, ver un edificio, por ejemplo, que sea de ladrillos oscuros y de repente que tenga vegetales, y después el de al costado de ladrillos de otro color, ¿no? Y que vaya variando, y digo, solamente los herrajes, solamente, digamos, no estamos hablando de, ¿no? Pero ver que uno tras otro sean todos diferentes, no igual. Bueno, Pablo, vamos a iniciar la campaña contra el cubo de cristal. Basta ya. Bueno, pero vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos con Ricardo Ramón en torno a una exposición que se llama Archipaper, que está en el Centro Cultural de España y que de alguna forma muestra dibujos de proyectos arquitectónicos. La mayoría no se hicieron, algunos sí, y que tienen que ver con la crisis del 2008, que realmente le pegó muy, pero muy fuerte a España, y obviamente esa burbuja inmobiliaria también castigó mucho a la construcción y arquitectónica. Pero entonces, ahora en el Centro Cultural de España está Archipaper, una selección de dibujos arquitectónicos contemporáneos. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Ricardo Ramón, director del Centro Cultural de España, sobre una exposición que se llama Archipaper y que es
Está ideada por el español Mario Suárez, es una exposición que ha rotado por distintos países, obviamente siempre en los centros culturales se exhibe, y tiene que ver con una selección de dibujos arquitectónicos contemporáneos que obviamente ponen en evidencia los procesos creativos, cómo se crea la arquitectura cuando no se puede hacer, porque la mayoría de estos proyectos no se hicieron, y entonces por la crisis económica del 2008 ya en España, y entonces es una forma de asistir a lo que es la imaginación para crear nuevas viviendas, para crear nuevos ambientes, nuevos espacios. Por ejemplo, hay uno sobre las sombras que está muy interesante, ¿no? Digamos, alguien imaginando cómo se podría tener un patio con sombras, ¿no? Pero que a la vez no sea el típico ponerle un toldo y nada más, digamos, ¿no? O sea, en algunos casos parece que fuera futurista incluso, pero vos me decías que también en esta exposición, Ricardo, hay proyectos de dibujos arquitectónicos de uruguayos. Sí, porque a mí siempre me gusta en estas itinerantes que vienen de España y que son españoles, el poner un poco en relación a los españoles con los uruguayos, ¿no? Y hemos hecho pues una pequeña selección muy rápida, que nadie crea que es exhaustiva, sino que es una manera de acercar también en el tema del dibujo, en el tema del diseño utópico, en el tema de los nuevos proyectos a otros equipos de arquitectura locales que están trabajando muy bien, ¿no? Porque están haciendo cosas realmente interesantes. Y entonces, pues los hemos invitado y la verdad es que han participado. Y han participado, además ha sido muy interesante, ¿no? Porque dice, claro, es que los procesos creativos de alguna manera no son los mismos, ¿no? Porque el país no es el mismo, la realidad arquitectónica no es la misma, la tradición es distinta. La tradición, luego también el concepto de cuál es la relación con tu cliente, con todas estas cosas que nosotros cuando vemos un edificio acabado no nos damos cuenta, pues en esta exposición se ve muy bien, ¿no? Cuáles son los procesos creativos, cuáles son de alguna manera las dudas, los planteamientos, en fin, y es muy interesante, pero ya te digo, no solamente para el que le gusta la arquitectura, para el estudiante de arquitectura, sino para el que le gusta la ciudad y le gusta pasear por la ciudad, porque a través de esta exposición yo creo que la gente va a entender mucho más su entorno alrededor y lo puede analizar desde otros puntos de vista diferentes, ¿no? Claro. Y por eso te abre mente, porque claro, hay mucha gente que yo veo que va por la ciudad con la cabeza agacha o con el móvil constantemente y no se entera absolutamente nada de lo que pasa en su ciudad. Uh-huh. Y esto te da como una posibilidad de curiosidad, de preguntarte cosas que los edificios te dicen, bueno, por aquí esto cómo lo habrá resuelto, ¿por qué? ¿Cuál es la unión entre este edificio y este otro? ¿Por qué se resuelve esta plaza de esta manera, no? Uh-huh. Eso es muy interesante de analizar cuando tú vas paseando por la ciudad, uh-huh, porque te descubre tu propia ciudad de otra manera y las otras ciudades cuando tú vas de viaje. O sea que te agudiza un poco los sentidos en el manejo de la visión y el entendimiento de la arquitectura. Claro, digamos, la arquitectura, yo siempre digo, en Montevideo es hermosísima y hay que mirarla porque es increíble, sobre todo la variedad que hay, que es muy sorprendente, una al lado de otra, la variedad. Me acuerdo que la última vez que hablé con vos, Ricardo, aquí vos me decías que en Buenos Aires es mucho más majestuosa, en la Reina del Plata, pero es más homogénea, digamos, no hay esta cuestión que uno ve edificios en la ciudad vieja y que uno al lado del otro no tienen de distintos estilos y hasta contrarios, ¿no? Y es una cosa muy sorprendente. Mira, yo que ya llevo, fíjate, 5 años aquí, uh-huh, y me encanta pasear y andar por la ciudad, por todos los barrios, es que me encanta pasear por todos los barrios.
es que todos los días descubro algo nuevo. Sí, sí, Todos los días eso sí, descubro sí, algo sí. que no me había dado cuenta. Sí, sí, sí. Y digo, pero qué maravilla. Digo, pero ¿por qué no me habré dado cuenta yo de esto? Que Sí, llevo sí, sí, 5 sí, años sí, sí. paseando por ahí. Y no solo en el centro, No, porque yo no digo, solo en voy el hacia centro. Millán y Rafo y vos vivo por Millán, cosas impresionantes. Ahora, en esta exposición también no solamente hay dibujos, fotografías digitales, diseño, sino también que hay un video de Mario Suárez, que es un poco el que creó esto, y él dice que en esos años, en el 2008 también, son momentos de la arquitectura. La arquitectura española fue como cambiando el dibujo, dice, las vegetaciones, hasta un cierto, digamos, imaginando otras cosas y las técnicas para dibujar también, eso lo menciona él, ¿no? Como que hubo una evolución. Sí, claro, porque él parte de una base que él parte de todo lo que hay de dibujo arquitectónico en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Claro, claro. Entonces él hace esa referencia de lo que fue esta academia que por la que pasó todo el mundo, hasta Dalí, que lo echaron por delincuente, por no atender al maestro, por decirle al profesor que él sabía mucho más. Sí, que aquí no veo a nadie que pueda juzgarme. Exacto, aquí que me vas a enseñar. Sí, no veo a nadie que me pueda juzgar. Sí. Entonces, él hace esa referencia a lo que es el dibujo académico y el dibujo formal y ve cómo va pasando hacia otras cosas y luego también se ve cómo va entrando de alguna manera la tecnología, la nueva tecnología en el trabajo del diseño y del dibujo y de la imaginación. Sí, de la fotografía digital, por ejemplo. Claro, y uno ve hombres, mujeres, niños, y todo eso está digitalizado, digamos, no existe, pero le sacas una foto y parece que fuera un anuncio del futuro. Pero total, y luego la gente ya no dibuja con el lápiz, dibuja con el ordenador, ¿no? Entonces, esos son planteamientos. A mí me gusta mucho dibujar con el lápiz y mantener esa relación directa. Los resultados no son los mismos, porque claro, con el ordenador puedes hacer virguerías, ¿no? Y lo otro depende de la técnica que tú tengas. Obvio. Pero sí que se ve esa transformación y esa adaptación. Y luego lo que ha hecho también a estos equipos es que la propia exigencia de participar en los concursos internacionales de tan altísimo nivel con todos los grandes del mundo, ¿no? De haber ganado el premio Pritzker, de haber ganado el León de Venecia, son todos arquitectos los que están aquí muy laureados, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta media complicada. Porque en su momento fue un auge que había de la arquitectura española, pero después parece como que vino como una especie, ¿viste?, de reacción. Y voy a mencionar a un arquitecto llamado Calatrava. Bueno, que en su momento fue como la mega estrella y después fue la mega frustración. Vamos a ver. Hay una cosa con Calatrava que es muy interesante. Si tú has estado en Nueva York y has estado en el espacio de las Torres Gemelas, que lo ganó Calatrava por concurso y ya está inaugurado, te das cuenta de que es un grandísimo arquitecto. O sea, vamos a ver, ese espacio es increíble y le da a Nueva York otro concepto. Yo no soy muy calatravista, pero tampoco soy anticalatravista, ¿no? Pero hubo un furor en un momento. Pero claro, esos son como las modas. También le pasó a Renzo Piano, también le ha pasado a Cao Lenti. Todos los arquitectos pasan por Ricardo Bofill, pasa por arriba, pasa por abajo, tal. Y son también cuestiones de moda. Nosotros necesitamos también una distancia de tiempo para juzgar un poco las obras de arte. En los momentos todas son polémicas. ¿Qué pasa con el Palacio de la Ópera de Valencia? Pues que se caen las tejas, vale, pues o la pasarela de Bilbao, que te resbalas. Bueno, ok. O también había un puente acá en Buenos Aires, que no sé qué le había pasado, el Puente de la Mujer o algo así. El Puente de la Mujer no le pasó nada. Lo que pasa es que en Buenos Aires querían ser como todo el mundo, pues también empezaron a criticar el Puente de la Mujer. Pero perfecto. Te quiero decir que bien. Porque también es una manera de criticar, al criticar el dar relevancia, ¿no? O sea, y también anunciar al mundo que en tu ciudad también tienes una obra de Calatrava.
El Calatrava es muy polémico, pero como son polémicos muchísimos artistas. Yo hay cosas que me gustan de Calatrava y hay cosas que no me gustan de Calatrava, pero como de todos, o sea, como No, porque a veces también digo, te digo, no tengo ni idea, ¿no? Pero a veces se dice que estaba en tratar la moda, que empieza a meterse en muchos proyectos a la vez en muchas partes del mundo y empieza como a replicar. Pero eso le pasa a todos los grandes estudios. Todo luego Zaha Hadid por Sí, Carlos Sot, claro, sí. cualquiera de estos, al final cuando van teniendo muchísimos encargos, es imposible porque no puedes llegar a todos y a personalizar todo. Claro, y original claro, todo. ¿y cómo dices que no? Claro. Si estamos hablando de miles de millones, ¿no? No lo sé. Hay una cuestión ahí que luego el pozo deja. A mí Calatrava en un momento determinado me pareció importante, luego me pareció pues que se repetía como el ajo, luego volvió a hacer un giro interesante o tal. Bofill se cayó en el posmodernismo con todo esto y tal, y ahora resulta que está renaciendo con nuevos proyectos ecológicos de primer nivel. Y luego sabes que hay como un cansancio. O sea, tú, por ejemplo, hay un artista que está un arquitecto que está muy de moda y deja de estar de moda, pero eso no quiere decir que no esté trabajando y haciendo proyectos interesantes. Los está haciendo, lo que pasa es que ellos no tienen esa repercusión porque está de moda. Lo mismo pasa ahora con la arquitectura española. La arquitectura española sigue ganando concursos internacionales de primer nivel. O sea, acaban de la rehabilitación del Rijksmuseum, los grandes aeropuertos, están en un momento muy bueno. Pero claro, hubo una época en que nos sorprendía eso. Claro. Entonces le dábamos mucho bombo. Ahora, como ya no nos sorprende tanto, porque están situados en todos los sitios bien, pues resulta que ya no le damos tanta caña, ¿no? Sí, o puede ser también que o que no sea un auge tan grande como el anterior al 2008, claro. O también puede ser que, digamos, se convierte todo cada vez más, se va internacionalizando tanto que, digamos, se va trabajando con otros países también, digamos. O sea, ya decir, esto es todo español, es un estudio español, en fin, entonces, digo, se ve en cine. El tema, digamos, de grandes directores que hace 2 días vi una película que es con Liam Neeson, Sigourney Weaver, en fin, y está dirigida por Bayona, y toda la parte de la realización de dibujos estaba hecha en unidades catalanas. Sí. Y sin embargo, toda esa película es estadounidense e inglesa. Entonces se va combinando y ya nadie dice, uy, mirá cómo dibujan acá, y en fin. No, claro, porque eso es la consecuencia de la globalización. La globalización, y obvio. muchos de estos arquitectos pues son socios con otros arquitectos de otros países, claro. Se presentan conjuntamente a los concursos, claro. Porque eso es muy normal, porque dice, oye, tú que sabes más de cubiertas y no sé qué y tal y que igual, preséntate conmigo a este concurso de aeropuerto internacional. Pues se presentan juntos, ¿no? Y en el caso, digamos, de bueno, dijiste de Calatrava, porque también hay otro detalle con este tipo de arquitectura, que está como... Vos dijiste que hay muchos miles de millones de dólares, lo cual es cierto, la construcción es uno de los puntales de la economía planetaria, ¿no? Digamos, en todo Occidente, y sin embargo, a veces está también con la misma lógica que la moda, el prêt-à-porter, o sea, los diseños de moda, digamos, ¿me explico? O sea, no se puede ser original 24 horas, pero están obligados a hacerlos, digamos, ¿no? Entonces hay una cuestión como un poco snob, si se quiere, en todo este mundo impresionante de la moda, de la arquitectura, y bueno, también voy al arte visual también, ¿no? O sea, es una lógica. Bueno, es la lógica del mercado, ¿no? Pero lo que uno tiene que hacer es que tanto la moda como el arte como tal y la arquitectura esté muy bien hecha. Y eso es lo importante, ¿no? Que haya un concepto de dentro, que haya una cosa bien hecha hasta en el último detalle, que se haya trabajado todo con absoluta pasión. Porque además la arquitectura está hecha para perdurar. ¿Y qué es lo que nos queda de los griegos? Pues el Partenón, claro. de los egipcios, las pirámides, los templos. O sea, hay un concepto de permanente
perceptibilidad, o como se diga, ¿no? O de eternidad, de permanencia y de intentar la eternidad del edificio, ¿no? Y eso es importante. Y realmente yo creo que tiene que tender un arquitecto tiene que tender a eso. Porque es importante. Yo, si fuera arquitecto, estaría trabajando siempre con un concepto de eternidad, primero de función, ¿no? Por eso hay una cuestión de función. El tema primero con la arquitectura es que, y acá en esta exposición del Centro Cultural de España, sería la parte, digamos, más artística, que es, por un lado, la de diseño, lo que puede ser la parte creativa, la artística, y por otro lado, que eso tiene que funcionar porque va a estar en convivencia con seres humanos. Eso es para que convivan seres humanos en una dialéctica continua, y ya sabemos cómo somos los seres humanos, ¿no? O sea, imprevisibles y, digamos, somos pequeñas hormigas. Entonces tiene que tener las dos cosas. Por un lado, la función, ¿no? Claro. Que eso se sostenga, que sea útil, que sea más fácil, y por otro lado, la belleza. Es que la arquitectura tiene que estar al servicio del hombre. Es así. Claro. Y no puede ser de otra manera. Pero en esta exposición en el Centro Cultural de España lo que vemos más bien es la parte de la belleza, digamos, si se quiere. No sabemos, porque la mayor parte de los proyectos no se llevaron a cabo, entonces no sabemos. Sí, pero hay un proyecto de investigación, o sea, no es simplemente la estética por la estética, sino que hay un proceso, todo lo que une a estos proyectos es un intento de mejora de la sociedad. Hay una base social importante en el diseño, o sea, cuando tú analizas y lees lo que tú estás viendo y lees lo que los arquitectos han propuesto, realmente se están preparando o trabajando para mejorar la sociedad. O sea, que eso es lo que me interesa a mí esta exposición. Si esta exposición fuera simplemente una banalidad estética, nunca la hubiera traído, porque no me interesa. ¿Vos qué crees que aporta Uruguay? Bueno, Uruguay aporta... ¿qué aporta tu exposición? La exposición Archipaper, ahora Uruguay, en este momento... Creía que eran los arquitectos uruguayos a esta exposición. Mira, hay un aporte muy interesante a nivel de reflexión, o sea, de considerar la arquitectura como algo realmente como muy importante. Es que la arquitectura es muy importante y los políticos se tienen que dar cuenta de que no pueden dar el ok a cualquier construcción. Muchas veces vemos que los peores edificios son los edificios oficiales. Entonces no puede ser, porque un Estado, un político, la política se plantea mucho también a través de la arquitectura. Y si tú haces mala arquitectura, tu política no puede ser buena. Claro, es así. Y también está la tensión entre, digamos, lo que es la propiedad, digamos, la iniciativa privada, como se ve en Punta del Este, digamos, y los edificios, digamos, esa tensión de, por un lado, llenar torres, y por otro lado también la tendencia de quitar todas las torres, en fin. Bueno, allí lo que se está dando es el poder absoluto de la economía por encima de cualquier otra cosa. Lo del Casino de San Rafael, ¿qué opinas? Imagínate, que no puedo opinar, porque si digo yo lo que opino, te cancelan el programa. Porque me pueden salir, de esta boca pueden salir muchas cosas. Impresionante. Sí. Es algo ahí que está entre la gente que tiene que decidir, la iniciativa privada, y es ese equilibrio tan... Y bueno, lo que es el patrimonio, y sobre todo hay otra cosa. En ese caso, San Rafael sería patrimonio, pero también está el paisaje. Los edificios generan el paisaje, son nuestro paisaje. Lo vas a tener muchos años, ¿no? Décadas. Entonces tenemos un paisaje espectacular en la Rambla, y bueno, digamos, ¿qué hacemos con eso? También tampoco se puede volar todo, ¿no? Claro. Esa es la tensión. La arquitectura, lo que pasa es que no te la puedes guardar en tu casa. La arquitectura la ves obligatoriamente. Y entonces hay una gran responsabilidad por parte de los propios arquitectos, por parte de la administración pública y por parte de las empresas privadas, de que cualquiera que pase por la calle está obligado a ver esa arquitectura, quiera o no. Y entonces hay una gran responsabilidad con la sociedad. Entonces eso lo tienen que tener muy claro. Sí, me acuerdo ahora, digo, lo que mencionabas de que uno está construyendo, digamos, que en Memorias de Adriano, precisamente de Marguerite Yourcenar, se le dice al emperador Adriano lo piensa, que cómo puedo influir yo, dice Adriano, claro, en su la idea de ejercer el poder,
en la gente, dice, y no se influye por leyes, dice, porque las leyes uno se muere y al otro año las quitan, ¿no? Claro. Pero en cambio por edificios, él dice, como máximo puede influir en 100 años. Pero lo está planteando, con edificios se puede influir en espacios en 100 años. Pero ¿no? claro que sí, casi nada, que sabio era Adriano, sabes que era español, ¿no? Sí, bueno, pero ahí es Margarit también la que... Bueno, ¿no? Margarit se puso mucho al Pero es cierto, Adriano era español. Ricardo Ramón, gracias por estar en La Máquina de Pensar y nada, felicitaciones por esta exposición y bueno, simplemente vayan a verlos. Aquellos que les interese, que nos estén escuchando y que no puedan venir a Montevideo, si van al blog de La Máquina de Pensar y cliquean sobre Archipaper, hoy el martes, va directamente a la exposición y si no, ponen en Google Archipaper, dibujos desde el plano y también va directamente a la exposición, ¿no? Y pueden ver el catálogo también, que es lo que está en exposición, y digo para tener una idea de lo que hemos conversado hoy, ¿no? Sí, además lo bueno que tiene eso es que la página está bastante bien hecha y te da muchísimas referencias. Y luego si quieres ampliar más de cada arquitecto te vas a su página web y ves todo el mundo, porque hay cosas, por ejemplo, Andrés Jaque, os lo recomiendo muchísimo, yo lo recomiendo todo, pero Andrés Jaque es ahora en estos momentos muy importante, Eduardo Rollo, Luis Úrculo, que son las tendencias de los más jóvenes, pero claro, también os podéis ir al Rijksmuseum, hecho por Cruz y Ortiz, ¿no? Que veréis cómo de alguna manera se transforma un museo, como de la importancia del Rijksmuseum, por estos arquitectos que ganaron el concurso y que han hecho una auténtica maravilla total. O sea que hay muchas cosas. Bueno, nada, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias a ti, Pablo, y gracias a la audiencia. Mi nombre es Lilian Toledo. Estoy al borde de caerme en la tercera edad. Capaz que ya entré y no me di cuenta. Y parte de ese proceso de aprendizaje está contenido, memorado, en un poemario que se llama Celebración de Lilith. Y es lo que traje. A ver cómo sale. Los poemas tienen nombre, pero a veces prefiero que caigan nomás, de a uno, de a poquito. Hubo quien dejó un mordisco, un roce, una caricia. Pero pocos, casi solo uno, la palabra. Me han dejado en el cuerpo ardores, olores, marcas. Y en el alma marcas, saberes, ardores. Y en cuerpo y alma me han dejado. ¿Qué necesidad? Si ya no duermo en tus sábanas, si no recorren tus jugos, mis piernas, si no te grito ni te acaricio, si no dejas tu toalla sobre mi cama, ni te pido que apagues la luz. ¿Qué necesidad de desconocerme, de esconderte de ti, tomándome de excusa? ¿Qué necesidad de ocultar ahora que lo único que nos queda es la verdad de lo que intentamos construir y no pudimos? Él vino, quiso quedarse, luego irse, después volver. Yo estuve, después me fui, luego volví. Danzamos en el tiempo, en la cama, en la bronca. Danzamos y aún abrazándonos, nos separamos. Me encaramé, me acaramelé, me encarcelé, me encamé y me caí de la cama, sudada, lamida, deseada, querida, transformada, caída, levantada. Me encamé, me encarcelé, me desnudé y te olvidé. Llegaste, desataste tormentas, temblores, suspiros, olores, oleadas, puteadas, soltándome orgasmo como un potro que cabalgo y a veces domo para ti. ¿Cuáles serán los destinos últimos de mi lengua? ¿Cuál el rincón, el momento en que se detendrá su búsqueda?
¿Qué quedará de mí después de la caricia? Hay momentos en que sospecho, alucino, antecedo aquella urgente y cálida caricia, aquel envolvente y húmedo beso, y lo deseo, nuevamente, ininterrumpidamente. Caricia, abrigo mínimo, solapado inicio del vértigo. Lo que vendrá será sombra, pájaro muerto, risa quebrada por el cristal del miedo. Lo que vendrá se escapará del reloj, igual que el amor juramentado en una cama revuelta. Lo que vendrá es, irá siendo, será puro ayer, en el intenso instante de un respiro. Tu urgencia, urgente permanencia, dile que estoy aquí, avísale que le espero. Humedad, lento derrame, demencia adormecida en la curva del desgarro. Dile que me ha bastado ya. Hago flexiones con mis obstáculos. Tenso, estiro, enrollo mis deseos. Acaricio libros, lavo platos. Insisto en el horizonte. En las heridas de un tiempo parejito, los poemas se disfrazan de ensopados. Recuerdan los lugares que no conozco, dolores que no visité, ausencias que no he calmado, y tus caricias. Vientos de espuma agitan mi cabeza, movimientos a destiempo mi vientre y mis caderas. La tercera edad se adoma y mi clítoris se asombra por la velocidad. Eróticos sueños de futuro se ríen de un pasado que casi no recuerdo. Seguiré andando y quizá aprendiendo y quizás amando. Seguramente escribiendo, domesticando los huesos, quizá los ardores. Me despabilaré de pronto, solo será silueta en mi cóncavo costado. Donde lo dejamos, deviene pájaro, sin nido, ni ramas, ni vuelo. Hoja inerte lo volvemos, fluido de olvido, recuerdo de pequeñeces. No desertar, pelear por no dejar desierta la cama, la mesa, la palabra. No desertar, pelear por no tentarme ante el silencio, la extensión, la abertura sin borde, la hondura sin sonido a final. Quizá nunca debió ser así. Fue como un edificio que aumentaba paso a paso alturas y densidades, y se instaló. Quizá no lo imaginamos así, detalle por detalle, pero la bruma le ganó a la luz, y fueron inútiles de pronto las ventanas. Quizá no llorar, quizá romper. Solo quedan en mis manos los quizás, que no sé dónde esconder. Entre un hiato y otro, la poesía, entre el silencio y la despedida. De tan escondida te convertiste en sostén, de tan encarnada, otra carne mía. Hoy, que ya es mañana, siento tu perfume como anuncio y como porfía. Quisiera renunciar a este oficio de falsa pitonisa, de este estar pendiente de que llegues. Quiero soltarte y soltarme, como burbuja llena de tiempo, vacía de futuro, y no saber más de ti. Qué hilacha negra la noche, qué hendidura, qué hueco infértil que no me recoge, cobija ni amortigua. Roja entera o a jirones, descalza, despeinada, desdespilada, con sed de vino, de sombras claras, de hondos pozos, renaceré. Muy bien, amigos, esta era Lilian Toledo, el que nos estaba leyendo poemas, textos de su autoría, obviamente en Cuando pasa por la voz. A Lilian la vamos a tener la semana que viene, también acá por La Máquina de Pensar. Y nada, se terminó el programa. Mañana vamos a estar conversando
con Alicia Escardó sobre la próxima Semana Negra, la sexta Semana Negra, que se va a realizar desde el 22 al 27 de julio en el Museo Nacional de Artes Visuales. Y después vamos a llamar a Holanda para hablar con una escritora uruguaya que vive allá desde hace mucho tiempo, Carolina Trujillo, a ver qué significa ser escritora uruguaya en Holanda. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.